Muy buenos días, familia, ¿cómo han estado? Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno verles a los tiempos que estamos por aquí. Y bueno, vamos a dar gracias a nuestro amado Señor, a nuestro amado Padre por todas las bendiciones que Él nos da día a día. Y ahí estamos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, nuestro amado Padre siempre nos va a estar respaldando. Gracias, amado Dios, gracias, Padre, gracias por este tiempo, bendito Señor, en el cual, bendito Padre, venimos atentos a escuchar tu palabra, tu mensaje, bendito Señor, sabiendo que a través de tu palabra, bendito Señor, seremos más que vencedores, que a través de tu palabra seremos salvos, precioso Dios, todo gracias a tu Hijo amado Jesucristo, que tú mismo entregaste para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestros hogares, por morar, bendito Señor, en cada tiempo, en cada momento de nuestras vidas. Amado Señor, a ti sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Vamos adelante, vamos con la palabra de Dios. Cristo nos limpia de pecado. Es el tema escogido para el día de hoy. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 9, es el que vamos a estar el día de hoy hablando, dando a conocer lo que nos dice esta parte de la palabra de Dios, Hebreos 9. Quiero que nos vayamos a una escena, ¿sí? Nos vayamos a una escena. Cada uno de ustedes son personas que ya conocen la palabra de Dios. De eso se trata el libro de Hebreos, el mensaje a los hebreos. Conoce el Antiguo Testamento. ¿Y qué trata el escritor de Hebreos? De llevarles a Cristo Jesús, de saber que las escrituras, en la palabra, en el Antiguo Testamento estaba escrito que debería haber un Mesías, y ese Mesías es Cristo Jesús. Eso es lo que está dando el escritor del libro de Hebreos a sus oyentes, a quienes estaban ya, muchos de ellos habían recibido a Cristo Jesús en su corazón, pero debido a las circunstancias, debido a la persecución que estaba ocurriendo en ese momento, muchos de ellos regresaban al judaísmo. Y es por ello que a través, luego de que inició la iglesia del Señor, a través del libro de los Hechos, las siguientes cartas de Pablo nos animan a todos nosotros a seguir a Cristo Jesús, a saber que es el Mesías, que Él es el Redentor, que Él vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Entonces, quiero que se ingresen mentalmente en ese escenario. Ustedes ya conocen del Antiguo Testamento, conocen todo el Pentateuco, todo lo que hizo Moisés, todo lo que hizo Abraham, Isaac, Moisés, hombres escogidos por el Señor para llevar adelante su plan perfecto de liberarnos del mal. Entonces vamos al capítulo 9 del libro de Hebreos. Desde el versículo 1 vamos a estar detallando la palabra de Dios. He utilizado la Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más clara y podamos entender lo que nos dice esta carta. Hebreos 9, desde el versículo 1 dice: ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Entonces, con lo que les dije anteriormente, usted ya sabe que es un tabernáculo, ¿verdad? Sabe cómo fue. El Señor hizo pacto con Moisés, le dio las medidas, le dijo de qué material, le dijo cómo hacerlo, de manera que haya una comunicación con nuestro amado Señor y el sumo sacerdote que debía acercarse. ¿Sí? Ese era el primer pacto que hizo nuestro amado Señor para tener una comunicación con nosotros y pueda el pueblo en ese momento ser perdonado de pecados a través del sacrificio de animales, a través de la sangre de animales. Es lo que está relatando el escritor. Ese tabernáculo, dice, estaba formado por dos salas.
En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta se llamaba lugar santo. El lugar santo, dos salas, lugar santo y lugar santísimo. ¿Por qué estaba ahí el pan? ¿Por qué estaba ahí el pan? Porque nuestro amado Padre siempre va a ser nuestro proveedor. Él nunca nos va a dejar sin un pan en nuestra mesa. Es lo que significa el pan, provisión, provisión del Señor para todos y cada uno de nosotros, para los que creemos en Él. Siempre va a haber provisión, siempre va a haber respaldo de parte de nuestro amado Padre. Tendremos muchas veces que esperar algún tiempo, un momento, tal vez, pero el Señor nunca se va a olvidar de sus hijos. Amén. Y miren, desde ese momento, desde ese preciso momento, todo lo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hablaba de un Mesías, hablaba de un Cristo que iba a venir a sacrificarse por nosotros. Desde el pan, desde la provisión. Nuestro amado Jesús dijo en Juan 6: yo soy el pan. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Sí, yo soy el pan de vida. Vamos adelante. Entonces está entendido, ¿verdad? Dos salas en el tabernáculo, un lugar santo y el otro el lugar santísimo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. ¿Sabe? Lo que no nos permitía pasar al lugar santísimo, de lo que estamos leyendo y viendo, ¿verdad? Hay el lugar, la sala, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Separado por qué? Por una cortina, dice. Esa cortina es el pecado. Esa cortina es lo que no nos permite llegar a la presencia misma de nuestro amado Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, debido al pecado que existe en la humanidad. Estamos detallando el tabernáculo del Antiguo Testamento. Esa cortina era el pecado. No nos deja estar en comunicación perfecta con nuestro amado Padre. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierta de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón en la que había salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Nuevamente, miren, la presencia del Señor en cada una de nuestras vidas, la presencia, el cubrimiento del Señor que quiere hacer con nosotros, con su creación. Maná, pan, alimento, las tablas de la ley, por dónde debemos caminar, las instrucciones, qué debemos hacer para tener una vida plena con Él. Y la vara, la guianza, ¿sí? El guiarnos, el que Él está dispuesto a guiarnos con una vara, a corregirnos cuando de pronto estamos transgrediendo cosas que el Señor ha dicho que no hagamos, haciendo cosas que el Señor ha dicho que no hagamos. Y miren, la vara hasta le salió hojas estando guardada en el arca, ¿verdad? Qué tremendo el poder del Señor. Vamos adelante. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. El escritor de Hebreos dice: miren, no quiero ahorita ahondar en más detalles, ya vamos a seguir describiendo lo que nos dice esta parte de la carta, pero sobre el arca del pacto, sobre lo que contenía la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley, sobre ella habría una tapa donde habían dos querubines que extendían sus alas, de manera que en el centro, cuando el sumo sacerdote ingresaba, era el lugar donde
el sumo sacerdote tenía comunicación con nuestro amado Padre Celestial. Así lo ordenó Él. ¿Sí? Así ordenó nuestro amado Señor, y por eso dice también aquí la persona que escribió el libro de Hebreos: ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. ¿Sí? De pronto, cuando lleguemos delante de nuestro amado Señor, vamos adelante. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Primera sala, entraban y era el lugar donde hacían los sacrificios, donde la sangre de los animales era derramada para luego tomarla en unos recipientes más pequeños y luego rociarlos, tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Así lo determinó el Señor. Así lo determinó el Señor, y una sola vez por año el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo para tener esa comunicación con nuestro amado Padre Celestial, para que nuestros pecados sean perdonados, para que los pecados del pueblo en ese momento sean perdonados. Así estaba establecido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Así lo hizo el Señor. Lea el libro de Éxodo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez por año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, dice, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siquiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. El sumo sacerdote, para poder ingresar al lugar santísimo, debería estar a cuentas con el Señor, sin mancha. Imagínense un varón que no tenga ninguna mancha, ningún pero, porque si ingresaba con alguna situación, moría. Si era encontrado con algún pecado, moría el sumo sacerdote. En la descripción en el libro de Éxodo nos habla que el sumo sacerdote se vestía, tenía unas vestiduras especiales para poder ingresar al lugar santísimo. Pero adicionalmente, como ya había ocurrido algunos años, muchos de los sumos sacerdotes caían muertos. Les pusieron un cordel con campanas alrededor de su cintura. Mientras sonaban las campanitas, todavía estaba vivo el sumo sacerdote. Eso dice la palabra en el libro de Éxodo. Si ya no sonaban las campanitas, ya era de preocuparse. Y le amarraban una cuerda, dice, en uno de sus pies, de manera que si ya no se oían esas campanitas, le alaban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Imagínense en este cuerpito queriendo entrar al lugar santísimo, poniéndome el efod, ¿verdad? Las vestiduras blancas. ¡Pin! Muerto. Cayó de una sola, recién poniéndose el traje. Miren, el asunto es realmente serio en lo que respecta a tener esa comunicación plena con nuestro amado Señor, con nuestro amado Padre, en el Antiguo Pacto. No estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración, dice el escritor, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen.
Recuerden, estamos hablando del libro de Hebreos, que fue escrito más o menos por el año 70, dicen los entendidos, antes de la destrucción del templo. Entonces seguían en esas tradiciones, seguían el pueblo en esas costumbres. Y por ello el autor le dice: esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Porque qué bonito, ¿verdad? Un pecador de esos tremendos, de esos natos, ¿verdad? 3 mujeres, 10 niños, qué sé yo, haciendo fraude y todo lo demás. Para perdón de pecados tengo yo un toro de 500 kilos de peso. Le voy llevando para perdón de mis pecados. ¿Verdad? Con eso se creía que ya estábamos limpios. Y seguían en las mismas situaciones, circunstancias. Por ello el autor recalca: esta es una ilustración. Las ofrendas, los sacrificios que están siendo ofrecidas no pueden limpiar la conciencia. Debe haber un cambio total. Pues este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Cuál es el sistema mejor? No les escucho. ¿Cuál es el sistema mejor? Cristo. Amén. Siempre yo me preguntaba cuando empecé a leer la palabra de Dios, y ya cuando empiezo en los Hechos, decía: ¿por qué Pedro empieza hablándoles de Moisés, hablándoles de los antiguos escogidos por el Señor? ¿Por qué empieza? Porque la audiencia era judía, porque la audiencia conocía el antiguo pacto, porque la audiencia debía saber que ya vino el Mesías, que el Mesías ha estado con nosotros, en nosotros, Cristo Jesús. Entonces dice: Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. Amén. Hebreos 9:11. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Era el único que podía ingresar al lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Familia, quiero que regresemos al Antiguo Testamento. El Señor hablándole a Moisés: me harás un tabernáculo de tales medidas, de tal material, de tal madera. ¿Cómo vas a conseguir el oro? Yo te voy a dar quien haga todos estos quehaceres. ¿Sí? Absolutamente todo direccionado por el Señor con perfección. No debía fallar nada. Era el lugar donde se iba a comunicar nuestro amado Padre con el sumo sacerdote, para perdón de los pecados. Y esa mismo fue algo que el Señor dio a conocer y que se haga material aquí en la tierra. Pero ese mismo lugar santísimo, no igual como está detallado, sino mayor aún, está en el cielo. Mayor aún. Él entró en ese tabernáculo superior, dice el escritor, y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Cuando Cristo Jesús dio su vida en la cruz, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó ese velo. Nuestro amado Jesús no ingresó al lugar santísimo hecho por hombre, hecho por mano humana, dice la palabra.
Él fue al lugar santísimo directamente a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Amados hermanos, amada familia, tenemos un gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, el cual entregó su vida por nosotros, el cual se sacrificó por nosotros, para que ya no tengamos pecado, para que podamos presentarnos delante del Padre. Bajo el sistema antiguo, el antiguo pacto, antiguo testamento, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. El Señor permitió antes, antes, yo hago pacto contigo, Moisés, haz esto. Pero nadie hacía caso. Vuelvo y repito, voy con mi toro de Lidia, 500 kilos para que el Señor perdone todos mis males, ¿verdad? Y ya, listo. Y sigo en mi misma vida. Sigo cometiendo errores. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras, toros y cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban en ceremonias impuras. Imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Yo creo que la mayoría de aquí vio la película del Señor Jesús siendo crucificado, ¿verdad? La pasión de Cristo. Lo hizo tal cual dice aquí la palabra de Dios. Yo creo que todos los que fuimos allá vimos y salíamos, si no llorando, pues al menos nuestros ojos húmedos. Imagínense, nuestro amado Jesús fue tomado, sacrificado, latigado, lo escupieron. ¿Por qué? Por causa nuestra, para que podamos ser limpios de pecado, para que tengamos ese acceso hacia nuestro amado Padre Celestial, al lugar santísimo. Imagínense, dice, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el Espíritu eterno Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo de los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. El Señor es un Dios todopoderoso y es un Señor de amor. Nuestro amado Padre es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Él no escatimó a dar a su Hijo para que nos rescate. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Miren, comienza a hacer otra comparación. Comienza a hacer otra comparación el escritor. Dice, miren, o sea, el Mesías está, el Mesías Cristo, el Mesías es Jesús. Él vino a dar su vida por nosotros. Imagínense ahora, dice, imagínense para un testamento. Ahora cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva lo que hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso aún en el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. En ese testamento estamos nosotros inmersos en que somos acreedores de la vida eterna, somos acreedores a ser salvos. Pero ¿qué fue necesario?
la muerte de nuestro amado Jesús. Comienza a recalcar el escritor del libro de Hebreos. Miren, en pocas está diciendo, vean, no hagan que la muerte de Jesús haya sido en vano. No hagan que ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz, de dejar hasta la última gota de sangre, sea en vano. Pues después que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y acabo de llegar a los versículos que tenía para ustedes. Recién empezamos la prédica. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. Era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Amén. Aleluya. Solo Dios, solo ese Dios amoroso, solo ese Dios perdonador, solo ese Dios de misericordia, para podernos sacarnos de ese lodo en el cual nos encontrábamos y salir a ser unas nuevas personas. Amada familia, no seamos unos asistentes más a la congregación, seamos personas que viven la palabra de Dios. Seamos de aquellos interlocutores de lo que dice su palabra, seamos testimonio. No le hagamos quedar mal a nuestro amado Padre, a Cristo Jesús. Negocios claros, ser los mejores obreros, los mejores trabajadores, ser mejores emprendedores, los mejores jefes, pesos justos, medidas justas, estudiantes sin estar copiando. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Antes ingresaba el sumo sacerdote una vez por año y algunos ni lograban ingresar. Cristo una sola vez y para siempre. Debemos ser agradecidos. Debemos siempre hacernos un reconocimiento de en qué estamos fallando, cuál es nuestra falla, en qué estamos tropezando para no tener esa comunicación plena con nuestro amado Jesús y con nuestro Padre y el Espíritu Santo more en nuestros hogares. Debemos escanear nuestras vidas. Debemos procurar siempre hacer lo bueno, lo justo, tratando bien a las personas. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio.
Familia, que nuestro amado Padre nos encuentre peleando la buena batalla, peleando, limpiando todas esas cosas negativas que aún tenemos en nuestras vidas. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Ese es Cristo Jesús. Ese es el Mesías de nuestras vidas, el Redentor, el que ocupó el lugar en el cual es adorado, es glorificado a la derecha del Padre. Abogado tenemos. Antes de conocer al Señor, ni piense acercarse al Dios Todopoderoso. Desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, legítimamente de a de veras, tenemos una oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros y nos limpió de todos nuestros pecados. Y allí nos hacemos aceptos a nuestro amado Padre Celestial. Ahí nuestro amado Padre dirá: buen siervo y fiel, adelante, entra en el gozo de tu Señor. Wow. ¿Cuántos nos vamos a encontrar ahí? No les veo muy convencidos. ¿Cuántos nos vamos a encontrar en el cielo? Amén. Por causa de Cristo Jesús hemos sido limpiados de pecado, pero su palabra dice: cuida, guarda, trabaja en tu salvación. No es que con la muerte de Cristo Jesús viva la vida loca. Eso no es. Cada día debemos estar ajustando nuestras vidas a fin de ser aceptos delante de nuestro amado Padre. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Sabe? La palabra de Dios es viva y eficaz. Qué responsabilidad tan grande es estar aquí al frente. Porque lo que estoy diciendo debo estarlo viviendo. Lo que está pronunciando esta boca debe estarlo viviendo. Y estoy ahí en esa lucha diaria. En que mi cuerpo y que mi alma se dobleguen a la majestuosa presencia del Señor. Agradecido siempre. Agradecido. ¿De dónde me trajo el Señor? ¿De dónde me trajo? Borrachito, haciendo de las mías. ¿De dónde me trajo el Señor? ¿En dónde me tiene el Señor? Compartiendo su mensaje, el anhelo de su corazón será cumplido en el nombre de Cristo Jesús. Persevere. Tenemos que trabajar leyendo, instruyéndonos, orando, siendo esos buenos testimonios que el Señor quiere que seamos. Cuando usted, papá, mamá, ora, lee la palabra, está bendiciendo automáticamente a su herencia, que son sus hijos. Está pasándoles, transmitiéndoles esa bendición. Pero si usted está en peleas, está en riñas, está en conflictos, igualito le está transmitiendo esas peleas, esos conflictos a su herencia.
Yo sé, a veces hay desacuerdos, a veces hay problemas, pero póngase a cuentas con el Señor, a fin de que esa bendición no se vaya, no se extravíe, sino que quede en el hogar. Y manifiestas son las obras del Señor. Esa sanidad que usted está anhelando va a venir en el nombre de Cristo Jesús. Si el Señor así lo quiere, si está en su voluntad. Pero si su voluntad es llevarnos delante de su presencia, más gozo tendremos, como dijo Pablo. Porque para mí vivir es Cristo Jesús. Para mí vivir es Cristo Jesús, y morir es ganancia, porque voy delante de Él. Con esa seguridad, con esa certeza, usted debe abrir sus labios y decir: hoy día mismo voy a estar en la presencia de mi Señor. Porque he estado batallando con mi problema, he estado batallando con mi carácter, he estado batallando con mi falta de perdón, pero lo voy a lograr. Voy a ser una mejor persona, acepto para el Señor. Gracias, amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra, bendito Señor. Escogiste una persona que escriba en el libro a los hebreos, a las personas que conocían de tu mensaje, de tu antiguo pacto, para decirles que hay una mejor opción. Esa mejor opción es Cristo, tu mismo Hijo, amado Padre. Bendito Señor, todo lo que nosotros merecíamos lo recibió Cristo Jesús en esa cruz. Todo lo que nosotros merecíamos por ser pecadores lo recibió tu Hijo amado Jesús, por amor a nosotros, por amor a ese pueblo que quiere que sea rescatado, que no se vaya a perder en el infierno, sino por el contrario, gocemos de esos verdes pastos, de esas aguas cristalinas que el Señor tiene para nuestras vidas. Bendito seas, Padre de bondad, Padre Santo. Estaré en esa batalla continua de ser una mejor persona, de ser un mejor esposo, un esposo amoroso, que es lo que necesitan nuestras esposas. Estaré batallando, mi Señor, en ser una mujer, una ayuda idónea para mi esposo, ser esa mujer que alienta a su esposo. Y en eso vamos a salir adelante con tu ayuda, con tu presencia, bendito Dios, con tu bendición en nuestros hogares. Tu Santo Espíritu nos guíe siempre. Nuestra salida y nuestra entrada sea bendecida por ti, precioso Dios. Gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante, familia. No se olviden, por favor, los adultos mayores. Yo ya estoy inscrito al lápiz por si acaso, ya mismo me toca también. Adultos mayores, por favor, las inscripciones para su desayuno en la parte posterior le están escribiendo. Hoy es el último día de inscribirse para ese desayuno. Las personas que están por primera vez, no se vayan corriendo, vengan acá, por favor. Queremos conversar con ustedes un momentito. Dios les bendiga, Dios los guarde. Una bendecida semana.